Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Se encuentra con nosotros Patricio Reyes, médico, con quien vamos a platicar sobre estas medidas tomadas por el gobierno nacional desde el punto de vista de salud. Ayer, en horas de la tarde, la ciudadanía expresaba, por ejemplo, de que, y hasta ahora, estas medidas fueron apropiadas, era el tiempo, tiene que ver con el tema de las medidas económicas que está atravesando el país también, el tema político. Eliminar esos eventos masivos, marchas, manifestaciones, eliminaría también que cualquier tipo de medida que se adopte en el ámbito económico limite la salida, por ejemplo, de marchas y manifestaciones como las de octubre pasado. Hay puntos de vista, pero desde el sistema de salud, desde la visión de un médico, ¿fue prudente, era el tiempo de salir con este tipo de medidas y de restricciones en el Ecuador? Patricio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. El problema empezó como una epidemia focalizada en China, se fue expandiendo a los países cercanos, posteriormente a otros países, Europa. Muchos de los países europeos han sido afectados, Italia es uno de los que más está afectado, Italia está prácticamente cerrado, aislado, y han empezado otros países a tener casos como el nuestro. En Ecuador ya van 20 casos. Existen países que tienen más casos que nosotros aquí en América, como Estados Unidos. Entonces empieza a discutirse. En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud decreta que existe una pandemia. ¿Qué es una pandemia? La epidemia es cuando existen muchísimos casos en una zona, en una región, por decir en la provincia de Sáchila, en las provincias aledañas. Alguna vez hubo una epidemia de cólera en el norte del Perú, en el sur del Ecuador. Han habido epidemias de dengue. Pero son limitadas a ciertas zonas, a quizá un país, dos países, hasta ahí. Una pandemia es cuando existen muchos países afectados y miles de ciudadanos con la enfermedad. Eso es lo que está pasando con el coronavirus, ya es una pandemia. Más de 114 pacientes tienen el virus, tienen enfermos con este virus, y se está hablando que estamos por los 120.000 contagiados, algo así como 3.000, 4.000 fallecidos. Eso es una pandemia. En el mundo entero se ha distribuido la enfermedad y por consiguiente hay que tomar medidas en todos los países del mundo para disminuir el contagio. Ahora, Ecuador en América Latina es de los países que mayor casos presenta. Claro. Estamos nosotros en la fase 2 de la epidemia. ¿Qué significa eso? Que a partir de un caso o de pocos casos se hace el contagio en grupo, en clúster. Hay un grupo contagiado, en este caso por una paciente que vino de fuera, todo el círculo que ella contactó es el que se ha contagiado. De esos pacientes graves no está ninguno, excepto ella. Hay otro caso que es un ciudadano holandés que estuvo en el oriente, que estuvo en algunas partes del país. A partir de él también hay otros contagios, es decir, son grupos contagiados que parten de un caso. Esa es la fase 2. La fase 3 es cuando esta enfermedad se disemina en la población y ya usted no sabe de dónde vino el contagio, con quién estuvo en contacto, dónde apareció el virus, y empiezan a aparecer casos en diferentes partes del país, de las ciudades, en fin. Y esa es la fase 3, la fase generalizada. Yo pienso que está en discusión si fue oportuno hacerlo ya, si se podía esperar una semana, 15 días para decretar un estado de emergencia de salud, pero quizá eso es controversial todavía. Hay quienes en efecto dicen que fue un asunto político, pero yo pienso que quizá fue oportuno por cuanto va a evitar que este contagio sea más acelerado. No es que lo va a evitar, no es que no van a crecer el número de casos, no es que ya no van a haber más casos en el Ecuador, no, eso no va a suceder, pero van a aparecer más lentamente, más focalizado, y eso le permite al sistema de salud reaccionar y ofrecer tratamiento a los casos graves y cuidado a los enfermos que tengan esta enfermedad. Ahora, culturalmente también hay que entender y hay que replicar, nos parece, los resultados exitosos que se tienen. En China, desde diciembre, y según los entendidos en la materia, deben conocer que a marzo, inicios de abril, tenía controlada totalmente la situación en China, pero fueron totalmente radicales. Es decir, allá hay gente que desde el 26 de enero aproximadamente hasta la presente fecha sigue realizando teletrabajo, es decir, está en sus casas realizando actividades. Y sobre todo la cultura, si el gobierno da notificación de que, por ejemplo, la gente tiene que dejar el calzado al ingresar a sus viviendas, usted una hora después ya ve como en todas las viviendas donde ingresa una persona hay el calzado en la parte de afuera. La cultura en el Ecuador es totalmente distinta, así es como, no, aquí no va a pasar nada, muy exigente, están muy preocupados, no, finalmente si es de morir, nos morimos. Es decir, la cultura nuestra es de otro tipo. Una cultura un poco desorganizada, pienso yo, es decir, tomamos las cosas muy a la ligera o las exageramos. O las extremizamos. Ayer un alcalde con
con la ley en la mano, decidió tomar algunas medidas adicionales, el alcalde de Quito, para proteger mejor a su población, lo cual está muy bien, suspende clases, elimina eventos masivos, así tiene que ser, y la gente reacciona y decide acabar con las estanterías de los supermercados, las vació, y vació el papel higiénico. ¿Por qué? No me pregunto, yo tengo ahí una respuesta, pero es un chiste. Y aparte de eso, se olvidaron ya de comprar el gel. Al principio compraron el gel, el alcohol, las mascarillas desapareció. Esta vez vaciaron los supermercados, se llevaron papel higiénico, ahí están las estanterías con el gel antiséptico enterito. Entonces a veces reaccionamos de esa manera. Yo creo que hay que ser más ecuánimes, saber en qué consiste esta emergencia sanitaria, lo que dice Marianela, qué vamos a hacer para evitar el contagio. Y ahí viene el pedido a la ciudadanía. Cuando exista un enfermo con sintomatología respiratoria, déjelo en casa, quédese en casa. Y esa es la propuesta que hacen los italianos, los chinos, los coreanos, los norteamericanos. Quédate en casa. Estás tosiendo, estás con fiebre, estás con dolor de cuerpo, tienes una infección respiratoria. ¿Será una gripe? ¿Será una influenza? ¿O será el coronavirus? Doctor, ¿qué tan cierto es que dicen que los síntomas del coronavirus se tardan en aparecer, pero que nosotros pudiésemos hacer un ejercicio en casa de respirar profundamente, y si es que no puede sostener la respiración por más de 10 segundos, ahí hay un problema de pulmones? ¿Eso qué tan cierto es? No es muy difícil porque depende de la persona. A las personas jóvenes contagiadas prácticamente no tienen síntomas. Quizá en algún momento empiezan a toser, hace un poquito de fiebre, un malestar, la típica gripecita que nos da. Estoy resfriado, decimos, ¿verdad? Nos tosemos, picazón de la garganta, dolor, malestar y punto. Ahí usted ya está contagiando. No está con 40 de fiebre, no está decaído, no está en cama, no. Entonces usted sale a hacer sus actividades normalmente, por ahí una tos, por ahí con las manos se tapa la boca, con esas manos uno saluda, coge un objeto, ya se puede estar contagiando. Entonces por eso es que se pide que la gente se lave las manos permanentemente, se ponga gel, antiséptico, alcohol, para disminuir el contagio a través de objetos en donde puede permanecer el virus por algunas horas, no por días, pero sí por algunas horas. Y cuando llegue la enfermedad tenemos que empezar a limpiar las manijas de las puertas de nuestra casa, el volante del carro, la palanca de cambios del carro, el teléfono celular, hay que estar echando alcohol y gel antiséptico permanentemente. Son las medidas que habrá que tomar cuando los casos aumenten, pero tenemos que irlas concientizando y teniendo presentes ahora y no esperar que la enfermedad crezca. ¿Qué tan cierto es? Porque se van diciendo cosas y cosas. Por ejemplo, que el tema de alimentación, el tema de cómo elevar las defensas funciona en estos casos. Claro, pero eso es el pedido que se les hace a todos nuestros pacientes. Yo manejo muchas enfermedades respiratorias crónicas como fibrosis pulmonar, enfermedad crónica pulmonar obstructiva, asma, alergias. Y al paciente respiratorio, como al cardiópata, como al diabético, se le pide que por favor cambie su estilo de vida para que mejore sus defensas, su inmunidad. No hay un medicamento para decir, toma ese medicamento y con eso usted va a ser protegido de todas las enfermedades, no le va a dar nada. No, pero ejercicio, actividad física, dieta sana, eso mejora las defensas. La actividad física, aunque ustedes no lo creen, sube las defensas, mejora el sistema inmunológico. El buen sueño. Descanso adecuado, esas son las medidas. Y bueno, alimentarse bien. Y dentro de eso pueden estar las vitaminas que ustedes quieran. Quieren consumir vitamina C, está bien. Sin embargo, no significa que porque vayamos a tomar 1 litro de vitamina C al día nos vamos a proteger del coronavirus. Si una persona no toma las medidas de protección, se va a contagiar el coronavirus. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Tener cuidado, repito, con los sintomáticos respiratorios. Afortunadamente, el crecimiento, el desarrollo de la enfermedad en el país es lenta todavía y estas medidas que se han adoptado pretenden que siga siendo lenta para poder sostener a los casos graves y a los enfermos que necesiten atención. ¿Las personas adultas mayores de 60 años hay que protegerlas más? Sí, porque epidemiológicamente se ha visto que esta enfermedad, a diferencia de otras, no afecta gravemente a los niños. No quiere decir que no les dé la enfermedad, les da, pero pasan desapercibidos. El adulto joven tampoco tiene algún síntoma respiratorio del que hablamos, pero quien sí se complica son los adultos mayores, más de 70 años, y que tengan otras patologías. Un diabético de 70 años, un insuficiente renal, un paciente con asma, con esa edad, va a complicarse, puede ir a cuidados intensivos. Y eso es lo que ha pasado en Italia, población muy envejecida. Muchísimos casos graves, no dan abasto los hospitales, ni públicos ni privados. Tanto así que ayer el gobierno de China les donó 1000 respiradores, 1000 aparatos de respiración y soporte ventilatorio y monitores para poder atender a estas miles de pacientes que han colapsado el sistema de salud italiano.
Esperemos que acá no pase. Nuestra población es un poco más joven y eso también nos ayuda a protegernos. Sin embargo, hay que estar preparados para los casos que se vengan. Empiezan a darse las medidas, hay hospitales que los han asignado para recibir estos enfermos. Ahora mismo en el Hospital Gustavo Domínguez tenemos una unidad especial de aislamiento para unas pocas camas de pacientes que pudieran llegar y necesitar cuidados intensivos por el coronavirus. Patricio, queremos agradecerles esta mañana por habernos acompañado. Creo que hay que seguir repitiendo porque no hacemos carne esta cultura y hay que repetirla hasta que se vuelva parte de nosotros. El tema del lavado de manos, el tema de no llevarse las manos a la cara, cambiar la forma de saludar, el abrazo, la mano, el beso, la cercanía, el estar muy cercanos. Que en países como el Ecuador, los latinoamericanos somos muy expresivos, muy cariñosos. Nos tocará ir cambiando esa forma porque esta enfermedad no es que llegará y pasará, sino más bien llega para quedarse. Para quedarse, sí. Y realmente es difícil, ¿no? Uno llega donde alguien conocido, donde alguien al que le tiene uno mucho afecto y lo primero que uno pretende es darle un abrazo, saludarle con un beso y hay que controlarse porque no significa que no haya cariño, pero en esta época es mejor de lejito los saludos. El cariño más bien cuidando a las personas. Muchísimas gracias. Una vez más, Patricio, el médico, el doctor Patricio Reyes, a propósito de estas medidas de seguridad que debemos adoptar absolutamente todos los ciudadanos con el objetivo de prevenir la propagación de la enfermedad del coronavirus. Hay ya medidas a nivel nacional por parte del presidente de la República, se están adoptando medidas también en cada uno de los territorios, eventos masivos no pueden desarrollarse. Se ha dicho que hoy y mañana los centros de diversión nocturna no pueden atender hasta segunda orden, partidos de fútbol sin público, únicamente los jugadores, así es que transmisión, recomiendan a la iglesia que, por ejemplo, la misa no lo han decretado, pero que se ha recomendado que busquen otros mecanismos, el tema educativo a través de teleeducación, teletrabajo. Hay que ir adoptando estas medidas y ser conscientes los ecuatorianos. ¿Qué han hecho los países del primer mundo que han podido controlar, como China, estas medidas de prevención radicales?